El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete del todo. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar con dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Sentados. Queridos hermanos, en el Evangelio de hoy, Jesús llega al lugar donde el Geraseno, es decir, aquel hombre que estaba poseído y que vivía en los sepulcros, a quien Jesús liberó, se ha puesto a proclamar el mensaje liberador del Evangelio. Jesús llega donde ese Geraseno ha proclamado lo que Jesús ha hecho con él. Y ahora dice el Evangelio que le llevaron a un hombre sordo y tartamudo. Pero no dice quiénes lo llevaron. Los que lo llevan son anónimos. Y también el sordo tartamudo es anónimo. No tiene nombre. ¿A quién representa uno y a quién representa el otro? Lo tenemos que descubrir. Los que le llevan al sordo tartamudo a Jesús son aquellos cristianos venidos del paganismo, que como el Geraseno han experimentado la alegría del Evangelio, han experimentado el compromiso del Evangelio, la entrega del Evangelio, la capacidad de servir del Evangelio, han experimentado la alegría del amor universal de Dios. Y quieren seguir viviendo esa alegría, quieren seguir viviendo esa libertad, quieren seguir viviendo ese amor, quieren seguir creciendo y fructificando en esa experiencia de Dios que han vivido. Añoran y desean seguir creciendo en esa espiritualidad de compromiso con los demás, en ese amor fraterno. Pero hay alguien que se los impide. Hay alguien que no les deja crecer como quisieran. Hay alguien que no les deja florecer como quisieran, fructificar como quisieran, amar como quisieran, fraternizar como quisieran. Hay alguien que no les permite vivir en plenitud esa alegría. ¿Quién es? El sordo tartamudo. ¿Que representa a quién? Pues que representa a los judíos convertidos al cristianismo. ¿Cuál es el problema? Que son sordos, es decir, necios, testarudos, obcecados, de mente obtusa, de criterio pequeño, que no aceptan el amor universal de Dios, que no aceptan la novedad del mensaje de Jesús, que siguen creyendo en sus ideas de superioridad en relación con los extranjeros.
Son tartamudos. No dicen las cosas completamente. Dicen las cosas a la mitad. No transmiten fielmente el mensaje de Jesús. Lo hacen como un tartamudo. Es decir, estropean el mensaje de Jesús. Mutilan el mensaje de Jesús. Dañan el mensaje de Jesús. Tartamudean el mensaje de Jesús. No dicen todo, solo lo que quieren. No dicen todo, solo lo que les conviene. Son tartamudos. Pero los cristianos, venidos del paganismo, desean que el judío, de mente obtusa, de mente pequeña, entienda, comprenda, se abra. Y le dicen a Jesús que le imponga las manos. Imponle las manos. Pero imponer las manos significa entrar en contacto con Jesús. Y Jesús ya ha estado en contacto con ellos. Nació entre ellos, creció entre ellos, predicó entre ellos, vivió entre ellos, enseñó entre ellos, curó entre ellos. Pero siguen en las mismas. Es un caso difícil. Jesús se topa con un caso difícil. Ese judío de mente obtusa, ese judío de mente pequeña, ese judío cerrado de la cabeza, es un caso difícil para Jesús. No basta con que le imponga las manos, tiene que hacer algo más. No ha sido suficiente con que le imponga las manos. Por eso Jesús lo tiene que apartar de la gente. Y una vez que lo ha apartado, en vez de imponer las manos como ellos le dijeron, lo que hace es introducir sus dedos en los oídos, como si quisiera destaparlos. Lo que quiere hacer, eso es lo que quiere hacer, destaparle los oídos a este sordo para que las cosas le lleguen a su entendimiento. Y luego le coloca saliva en su lengua. No es que la saliva tenga poderes curativos, no. Claro, las mamás dirán que sí, porque cuando mi hijo se cayó y se raspó, yo le puse saliva y se compuso. No tiene que ver con eso. Otros dirán sí, porque cuando nos dolía el estómago, mi mamá se echaba tantita saliva y nos sobaba la panza y nos componía. No tiene que ver con que la saliva tenga poderes curativos. Para los judíos, la sangre y la saliva eran la vida del espíritu, la fuerza del espíritu, el espíritu condensado. Los judíos decían que el viento que respiramos en nuestra boca se convierte en saliva. Si el viento es el espíritu, la saliva es el espíritu concentrado. Por eso lo que hace Jesús es comunicarle la fuerza de su espíritu en la lengua, para que pueda hablar sin dificultad. Pero no es suficiente. Es caso difícil, ese necio, ese testarudo, ese sordo, ese tartamudo, cosa difícil. Bueno, tan difícil como que ha impedido que los otros florezcan, tan difícil que ha impedido que los otros fructifiquen, que los otros puedan vivir en plenitud la alegría del Evangelio, pues es por ese amigo. Por eso Jesús voltea al cielo, suspira con pena y con tristeza por la situación de ese hombre, por la situación de esos judíos. Y utiliza una palabra aramea, Efatá. Aquí dice Éfeta, Efatá, que quiere decir ábrete del todo. ¿Por qué utiliza una palabra aramea? Porque la entienden los judíos. El sordo tartamudo es un judío necio, de mente cerrada, de mente cuadrada. Si el problema hubiera sido un griego o un extranjero, no hubiese utilizado una palabra aramea, hubiera utilizado una palabra griega.
Pero el hecho de que Jesús utilice una palabra aramea es que a quien tiene enfrente es a un judío de mente cuadrada, cerrado. Efatá. No, no es una palabra mágica. No es como un abacadabra, ¿no? Ábrete del todo. Ábrete, abre tu cabeza, abre tu entendimiento. Rompe tus paradigmas que te han mantenido esclavizado, empobrecido de mente, empobrecido de espíritu, empobrecido de sueños, de ilusiones, de vida, de alegría, de libertad. Ábrete del todo. Aunque es un caso difícil, sin embargo, no hay nada con lo que Jesús no pueda. Y al momento se le abrió el oído y se le soltó la traba de la lengua. Y empezó a hablar sin dificultad. Pero también nosotros, queridos hermanos, también nosotros nos parecemos mucho a ese sordo tartamudo, a ese judío de mente cuadrada. También nosotros somos sordos. Nos escuchamos solo a nosotros mismos. Escuchamos solo lo que nos conviene. Vivimos en una sociedad de sordos. El papá no escucha a los hijos, está cansado, tiene mucho trabajo, tiene muchas cosas que hacer. La mamá está ocupada en otras cosas, en otros asuntos, en otros quehaceres, no escucha a los hijos. ¿Y los hijos? Los hijos tampoco escuchan a los papás. ¿Qué les pueden decir? ¿Sermones? Están cansados de sermones. Por eso, ¿cuántos papás no se habrán quedado con la palabra en la boca? Porque el hijo prefiere darse la vuelta y dejarlos hablando. Hoy, si pudiéramos contabilizar, diríamos que es mayor el número de papás, mamá y papá, que se quedan con el grito en la boca porque los hijos prefieren darse la vuelta y que los viejos sigan gritando. Quizás te ha pasado. El esposo ya no quiere escuchar a la esposa, está cansado de las quejas de los hijos, que los niños, que me hicieron. Y es que esto, y es que tú, y es que el otro, y es que mis sentimientos, y es que... Quisiera mejor comprarle su Maruchan para que ya se calle. Y las esposas no quieren escuchar al esposo porque ya saben qué va a decir. Porque eso que les va a decir, pues es lo que les ha venido diciendo desde los 15 años que llevan de casados, desde los 20 años que llevan de casados, que ya va a cambiar, que ahora sí es la última vez. Escuchar otra vez lo mismo. Mejor no escuchar. El cura ya no escucha a los fieles, porque dice, para escuchar chismes, ¿no? Para escuchar esta ensarta de infantilismos, gracias, hay cosas más importantes. Gracias, pero no ponerme a escuchar esto. Tengo cosas más importantes que hacer. Y los fieles no escuchan al cura porque lo que les va a decir es lo mismo de toda la vida, ¿no? Que se porten bien, que le echen ganas, que hagan oración,
que recen mucho, que se encomienden a Dios. Y dicen, para escuchar eso, y entonces nos convertimos no solo en una sociedad, sino también en una iglesia de sordos. Como consecuencia terminamos siendo también tartamudos. Porque ¿cómo aprendemos a hablar? Oyendo. Pero si no escuchamos, entonces terminamos hablando a medias. Decimos verdades a medias. Te voy a decir, pero no digas que yo te dije. Verdades a medias. Porque se dice el pecado, pero no el pecador. Entonces no vengas de chismosa. Somos tartamudos. Hablamos lo que nos conviene y hablamos lo que es a nuestro favor. O hablamos presentándonos como la víctima. Me hicieron, dijeron de mí. Por favor, somos tartamudos. Hablamos verdades a medias. A los hijos se les dicen verdades a medias. A los papás se les dicen verdades a medias. Si fuiste a la escuela, verdades a medias. Tus calificaciones, verdades a medias. ¿De dónde vienes? Verdades a medias. ¿Con quién vas a ir? Verdades a medias. ¿A qué horas llegas? Verdades a medias. Papá dice verdades a medias. De por qué llegó tarde, de qué se le hizo a tal dinero, verdades a medias. La esposa, verdades a medias. Dice que estuvo en la casa, que no salió, que ahí estuvo, verdades a medias. Los hijos, verdades a medias. Tartamudos, en muchos sentidos. Quizás nos haga falta, queridos hermanos, apartarnos con Jesús. Nos haga falta estar con Jesús así como a solas o en algún retiro. Apartarnos con Jesús para que Él vuelva a introducir sus dedos en nuestros oídos. Para que Él vuelva a colocar su saliva en nuestra lengua. Y dejemos de ser sordos y escuchemos no solo lo que nos conviene, escuchemos la verdad aunque nos duela. Y escuchemos lo que es edificante, escuchemos lo que nos puede hacer fructificar, florecer, porque para escuchar cosas solo negativas o destructivas, pues no tiene caso. Y entonces, aprendiendo a escuchar, podamos hablar de verdad. Podamos hablar y proclamar lo que el Señor hace con nosotros, lo que el Señor hace en nuestras vidas. Que el Señor, pues, queridos hermanos, nos conceda abrir nuestros oídos, abrirnos de mente para poder proclamar con fidelidad su mensaje de amor. Que así sea. Amén.